Cierra los ojos por un momento. Piensa en un recuerdo de tu infancia que siempre has tenido muy presente. ¿Recuerdas cómo terminó esa caricatura? ¿Cómo se escribía el nombre de esa marca que usabas? O tal vez recuerdas la noticia sobre una persona famosa que falleció hace años solo para descubrir que sigue viva en la actualidad. Si alguna vez has experimentado esa extraña sensación de que algo no encaja en tu memoria, entonces ya has sentido la huella del efecto Mandela. No estás solo. Miles de personas en todo el mundo comparten recuerdos que parecen venir de una realidad paralela, un universo alterno donde los detalles de nuestra vida son ligeramente diferentes. Los relatos son variados, pero coinciden en un punto. Provocan la misma confusión en los protagonistas al dar por hechos ciertos acontecimientos que desafían toda explicación lógica. Historias de objetos que cambiaron de lugar, fechas que se alteraron y memorias que nunca ocurrieron, o al menos no en esta realidad. ¿Qué harías si descubrieras que tu vida, tal como la recuerdas, no es más que una ilusión? Si todo lo que creías saber sobre tu pasado fuera una sombra distorsionada de otra línea temporal, ¿es posible que estemos viviendo en una simulación? Bienvenido a Bitácora Paranormal. Bienvenidos una vez más a su canal Bitácora Paranormal. Hola comunidad, es un gusto que vuelvan a este que es su hogar de lo desconocido, lo misterioso, donde cada relato nos hace pensar en la pregunta de oro: ¿ellos en verdad existen? Atención. Las siguientes historias tal vez sean un poco fuertes para algunas personas, por lo que se pide discreción por parte de los oyentes. Historia 1. La otra yo. Hace muchos años me ocurrió esta experiencia en un tiempo de mi vida en el que llegué a pensar que estaba volviéndome loca. Sucedió cuando era muy chica y hasta la fecha sigo sin encontrarle una explicación. Tenía 8 años, vivía en Monterrey con mi mamá y siempre había sido muy traviesa. Iba a gimnasia artística porque me encantaba saltar, girar y practicar cualquier cosa en la que fuera necesario estarme moviendo. Un día, al llegar a la clase, conocí a una compañera nueva. Lo más raro fue que al mirarla me di cuenta que era muy parecida a mí físicamente, casi como una hermana. Nos hicimos amigas luego. Me gustaba jugar con ella en el recreo y siempre hacíamos equipo en las clases. Se llamaba Mariana, o al menos así me lo dijo. Desde el primer momento parecía saberlo todo de mí. Conocía mi color favorito, mi comida preferida y hasta los juegos que me gustaban. Pero no le di mucha importancia. Pensé que quizás alguien le había contado cosas sobre mí, o tal vez solo teníamos mucho en común. Mariana siempre estaba ahí, esperándome al inicio de la clase. A veces, mientras las demás niñas practicaban, ella y yo nos íbamos al patio para hacer figuras de papel. Mariana era una experta en origami. Me enseñó a hacer grullas, flores y pequeños barcos que poníamos a navegar en los lavabos de la escuela. Recuerdo que al poco le conté a mi mamá de mi amistad con Mariana, sobre lo bien que nos llevábamos y lo que me estaba enseñando. Mi mamá, muy sonriente, me decía que le daba mucho gusto, pero no le dio más importancia, como si fuera solo una amiga más. Y para mí, en ese momento, eso era exactamente lo que Mariana era, una amiga nueva. Pasaron los meses y nos volvimos inseparables. Donde estaba yo, ahí estaba Mariana, queriendo jugar conmigo todo el tiempo. Lo curioso es que nunca la vi fuera de la escuela. No venía a mi casa ni yo iba a la suya. Nunca hablamos de nuestras familias o de lo que hacíamos los fines de semana. El tiempo pasó y con los años dejé la gimnasia. Mis intereses cambiaron y Mariana simplemente desapareció de mi vida. De vez en cuando recordaba los días en que hacíamos figuras de papel, pero pensaba que era solo un bonito recuerdo de la infancia. Un día, ya con 14 años, estaba platicando con mi mamá mientras cenábamos. Hablábamos de la escuela, de la familia y temas así hasta que de repente me acordé de Mariana.
Me reí y le pregunté a mi mamá si se acordaba de mi amiga de la primaria, la que se parecía un buen a mí, pero ella se quedó callada y me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Era una mezcla de sorpresa, confusión y miedo. Me preguntó de quién estaba hablando. De Mariana, respondí, mi amiga de los origamis. ¿No te acuerdas? La que me enseñó a hacer una grulla. Entonces mi mamá me contó que cuando yo tenía 8 años, las profesoras le habían preguntado si yo tenía amigos imaginarios. Le dijeron que durante las clases solía apartarme del grupo y hablar sola, como si estuviera conversando con alguien más. Mi mamá pensó que era algo normal, que los niños a veces inventan amigos imaginarios, como ya lo había hecho yo antes, cuando era todavía más chica. Una etapa según ella, pero lo que mi mamá no sabía es que esta vez era diferente, porque no estaba hablando con nadie inventado. Mariana era real, tan real como cualquiera de las otras niñas. Me sentí mal. Recordé a Mariana y en todas las cosas que hacíamos juntas, convencida de que de verdad no lo había imaginado. De hecho, yo nunca fui una niña solitaria en la escuela, al contrario. Jugaba mucho con mis compañeros también. Yo la veía, la escuchaba, y no era la única porque estoy segura de que las otras niñas también hablaban con ella, pero ¿cómo explicarle eso a mi mamá? Ella me miraba con mucha preocupación y hablaba de llevarme con el psicólogo. Esa noche me acosté muy confundida y triste. Intentaba recordar cada detalle o conversación con Mariana, pero cuanto más lo pensaba, más dudaba de mis propios recuerdos. ¿Acaso había sido real? ¿O mi mente me había jugado una mala broma? Me levanté y busqué en mis cajones las figuras de papel que Mariana me había enseñado a hacer. Ahí estaban, perfectamente dobladas, algunas ya amarillentas por el tiempo. Tomé una de las grullas en mis manos y lo observé. De repente, escuché un ruido que venía de mi closet, que estaba entreabierto. Me acerqué, pensando que igual y el perro se había metido a dormir, porque a veces lo hacía. Abrí la puerta y alcancé a ver unos pies muy pequeños. Estaba parada ahí entre la ropa. Me costó mucho creerlo, pero era Mariana y se veía igual que cuando éramos niñas. Sonreía, pero no como antes. Esta vez era fría, casi burlona. Me miró directo a los ojos y luego, lentamente se llevó un dedo a la nariz, señalando el lugar donde yo tenía mi lunar. Inclinaba su cabeza hacia un lado cada vez más, mientras caminaba poco a poco hacia mí. Siempre fui real. Soy tú, me dijo. Corrí a la cama y cerré los ojos con fuerza, deseando que al abrirlos ella ya no estuviera ahí. Pasaron unos 2 minutos cuando sentí cómo jalaba las cobijas de mi cama, pero al mirar de nuevo, la habitación estaba vacía. Nunca le conté nada a mi mamá, probablemente porque los psicólogos no me gustaban y no quería preocuparla. Mariana no se apareció de nuevo, pero desde esa noche ya no pude dormir tranquila. Empecé a tener muchos problemas de insomnio hasta que nos mudamos cuando entré al bachilleres. Historia 2. Panchito. Hola Bitácora Paranormal. Les envío esta historia esperando que la incluyan en alguno de sus programas. Esto que les voy a contar ocurrió hace ya como unos 5 años más o menos. Un día que estaba en casa haciendo la tarea para la universidad, estaba en el 2º semestre de la carrera de arquitectura en Guadalajara y me estaba yendo muy bien. Esa tarde recuerdo que mi papá entró a mi cuarto. Se veía muy serio. Pensé que igual algo había pasado con mis abuelitos o algo parecido, pero lo que me dijo fue que Panchito, el vecino de enfrente, acababa de fallecer. Al principio no quise creerle porque, aunque no éramos tan cercanos, Panchito siempre había sido amable conmigo desde que era niño. Me dio tristeza imaginar su casa vacía, donde lo veía barrer todos los días la banqueta y saludar a los vecinos con su típico «¡Buenos días!». Mi papá me explicó que había sido por complicaciones de su diabetes. «Ya ves que estaba muy mal, no se cuidaba», dijo, y se quedó callado. Me comentó que lo iban a velar al día siguiente. La funeraria estaba cerca de mi universidad. Le dije que después de clases podía pasar un rato. Quería por lo menos despedirme de Panchito. Al día siguiente, se lo comenté a mis amigos cuando nos vimos antes de entrar a clases.
Les dije que no iba a quedarme a jugar videojuegos como acostumbrábamos a hacer después de la escuela, porque necesitaba ir al velorio de mi vecino, y les platiqué brevemente la historia. Uno de mis amigos, Juan, me dijo: «No manches, qué mala onda. Te acompañamos un rato y luego a ver a dónde nos vamos para que no estés solo». Me pareció un buen gesto, pero les dije que no hacía falta. Después de nuestra última clase me acompañaron a la funeraria. El lugar era pequeño y muy humilde, con una fachada de color crema. Llegamos y mis amigos se despidieron en la entrada, como es costumbre. Casi todos vestían de negro y estaban tristes o desanimados. Me acerqué al féretro. Apenas lo vi. Me dieron ganas de llorar. Ahí estaba él, con el rostro pálido, pero en paz al parecer. Me quedé un rato viéndolo. Parecía una figura de cera. Luego me acerqué a donde estaban mis papás. Me saludaron y me dijeron que nos iríamos pronto. Después de unos minutos, salimos juntos y regresamos a casa. Pasó aproximadamente un mes. Era algo tarde y salí de mi casa a tirar la basura. Fue entonces cuando me dieron uno de los peores sustos de mi vida. Ahí, cruzando la calle, estaba Panchito. Barría la banqueta, caminando como si nada, con su gorra de siempre, su camisa de cuadros. ¿Cómo era posible? Entré corriendo a mi casa y busqué a mi mamá. «Mamá, ¿qué pasó con Panchito?», le pregunté agitado. Ella me miró con extrañeza y me dijo: «¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así?». Le conté lo que había visto. Le dije que lo acababa de ver afuera. «¿Te sientes bien?», me preguntó muy preocupada. «Panchito no murió. Lo vi ayer en la tienda», dijo. Me quedé callado, pensando lo peor. ¿Cómo que no había muerto, si los tres habíamos ido a su velorio? Esperé a que mi papá regresara del trabajo. Cuando llegó, me le acerqué de inmediato. «Papá, ¿qué pasó con Panchito? Tú me dijiste que había muerto». Él me miró confundido y me dijo que no sabía de qué estaba hablando, que Panchito estaba vivo y sentado tan conchudo como siempre, en la barda frente a su casa. Le recordé la conversación que habíamos tenido el día que me dijo que había fallecido, pero él negó todo. «Te lo estás inventando, hijo. Nunca dijimos eso, ni fuimos a ningún velorio», afirmó. Me sentí como si estuviera drogado o soñando. Todo era tan confuso. Tal vez había sido un sueño muy real o una alucinación. No encontré otra explicación lógica, pero eso no fue el final. Unos meses después, mis amigos y yo fuimos a una plaza por la tarde. Mientras íbamos en el auto, pasamos por la funeraria a la que había ido aquel día. De repente, Juan, quien iba manejando, me preguntó: «Oye, nunca te preguntamos de qué murió tu vecino». Sus palabras hicieron que se me erizara la piel. Me quedé callado por un momento, tratando de asimilar la pregunta. «¿Qué dijiste?», le respondí. «Tu vecino, ese al que fuiste al velorio esa vez que te invitamos a los videojuegos, ¿te acuerdas?», dijo. Como si fuera lo más normal del mundo. Sentí un hoyo en la panza. Les conté lo que había pasado después, cómo había visto a Panchito vivo y cómo mis papás negaban haber estado en el velorio. Mis amigos me miraron confundidos. «Pero si todos te acompañamos», dijo mi amiga Nadia. «Te vimos acercarte a tus papás y luego nos fuimos». Ninguno de ellos podía explicarlo. Pensaron que tal vez me había confundido, que quizás era otra persona la que había muerto, pero eso no explicaba por qué mis padres no recordaban nada. Según ellos, no conocíamos a nadie que hubiera fallecido en esa época. Hasta la fecha, si les pregunto a mis amigos sobre ese día, ellos lo recuerdan bien claro. Que me acompañaron a la entrada de la funeraria, que me vieron pasar hasta donde estaban mis papás. Pero si le pregunto a mi familia, ellos juran que nunca ocurrió eso. Es como si hubiera dos versiones de la realidad. Una donde Panchito murió y fue velado, y otra donde sigue vivo y como si nada. Historia 3. La historia que les envío me ocurrió cuando estaba muy morrito. A lo mejor piensan que fue una simple confusión, pero les juro que no. Y lo peor es que nadie más parece recordarlo, ni siquiera la persona involucrada.
Cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, vivíamos en una calle tranquila en un pueblo de Michoacán, de esos donde los niños todavía jugábamos en la calle hasta que caía la noche y nuestras mamás nos gritaban que ya era hora de entrar. En una de esas tardes conocí a un niño. No recuerdo exactamente su nombre, pero sí que vivía a una calle de mi casa, muy cerca, la verdad. Ese día lo invité a jugar conmigo. Nos llevamos bien desde el principio. A los dos nos gustaban mucho los juegos de mesa, pero lo más curioso fue que, poco después de empezar a jugar, apareció otro niño, idéntico a él. Era su hermano gemelo. Los dos llevaban la misma ropa, solo que sus playeras eran de diferente color. Uno de ellos tenía puesta una camiseta de rayas horizontales amarillas y el otro la misma camiseta, pero en azul marino. Jugamos juntos por un buen rato, corriendo y riendo por la calle. Nos pusimos a jugar los congelados, ese juego en el que tienes que congelar al otro cuando lo tocas. Los tres éramos buenos corriendo, y a mí siempre me había gustado hacer amigos nuevos. Nunca había conocido a unos gemelos y como me daban curiosidad, también me emocionaba mucho eso. En algún momento de la tarde, invité a los dos a mi casa. Me gustaba mucho la idea de seguir jugando y además quería mostrarles mi juego de mesa favorito, el Destreza. Ellos aceptaron y los tres fuimos hacia mi casa. Mientras caminábamos, uno de los gemelos me dijo que tenía que regresar a su casa por algo. No recuerdo exactamente por qué, pero se despidió y prometió que no se tardaba. Le dijimos que estaba bien y entré con su hermano. Nos sentamos en el suelo de mi habitación y empecé a sacar las piezas del juego de mesa. Recuerdo lo emocionado que estaba. Era raro tener a alguien con quien jugar en casa, porque la mayoría de los niños no nos dejaban entrar a las casas de los vecinos, solo estar en la calle. Estuvimos jugando por un rato, pasaron los minutos y luego una hora, pero su hermano gemelo no regresaba. Me empezó a parecer extraño, así que le pregunté a mi nuevo amigo, ¿qué pasó con tu hermano? ¿No va a venir? En ese momento, el niño levantó la vista del juego y me miró confundido. ¿Qué hermano?, me dijo, mientras movía una ficha con la mano. Me quedé mirándolo, esperando que me dijera que estaba bromeando, pero estaba muy serio. Tu hermano, el que estaba jugando ahorita con nosotros en la calle, el de la playera de rayas amarillas, le dije señalando hacia la puerta como si eso fuera a ayudarle a recordar. Su respuesta fue inmediata. Yo no tengo un hermano, me dijo como si fuera lo más obvio del mundo, y se empezó a reír. Me quedé callado por un momento, sin saber qué decir, como que no tenía un hermano. Había estado con nosotros hace apenas un rato jugando, corriendo y riéndose. Podía verlo en mi mente, las dos camisetas de rayas, una amarilla y la otra azul marino. Pero él seguía insistiendo en que no tenía un hermano, que yo estaba mal. Me acuerdo que también me reí por los nervios. Pensé que igual y me querían vacilar, pero no había nada en su mirada que me hiciera pensar que estaba mintiendo. Solo me miraba a veces, confundido, mientras seguía jugando con las fichas. Me sentí tan incómodo que no pude seguir jugando. Le dije que mejor saliéramos otra vez a la calle, y él dijo que sí. Guardé rápido el juego de mesa y bajamos las escaleras. Me puse a esperar a que saliera el otro niño en cualquier momento, pero no había rastros de él. Cuando salimos, miré hacia ambos lados de la calle buscando al gemelo de mi amigo. No había nadie. La calle estaba vacía, como si todos los demás niños se hubieran ido a sus casas. Le pregunté una vez más, casi rogándole que me dijera la verdad. ¿Me juras que no tienes un hermano? Porque yo lo vi. Él estaba aquí jugando con nosotros. Mi amigo solo se encogió los hombros y me dijo con la misma tranquilidad que antes: No tengo hermanos. Estuve jugando contigo nada más todo el tiempo. Y luego, como si nada, se despidió y se fue a su casa, dejándome solo en la banqueta. Pasó el tiempo y nunca volví a ver al supuesto gemelo. Cada vez que veía a mi amigo en la calle, me quedaba mirándolo, esperando ver a su doble aparecer detrás de él, pero eso nunca ocurrió. Con el tiempo dejé de hablar de eso. Igual y lo había confundido con otro morrito del vecindario, pero aún así, algo me decía que no había sido así porque sabía bien lo que había visto. Años después,
Ya siendo adolescente, estaba platicando con mi mamá sobre cosas de mi infancia, recordando esos tiempos en los que jugaba en la calle. Fue entonces que le conté la historia del gemelo. Ella me miró extrañada y me dijo: ¿de qué gemelo me hablas? Nunca hubo gemelos en la colonia. Esa fue la confirmación que me faltaba para saber que algo estaba mal. No solo mi amigo había negado la existencia del gemelo, sino que nadie más parecía recordarlo. ¿Qué había pasado ese día? ¿De dónde salió ese otro niño? ¿O qué era? ¿Era un recuerdo falso? ¿O un invento de mi mente? Nunca lo supe. Quizás después de escuchar estas historias, te preguntes si tú también has vivido algo similar. Tal vez en algún rincón de tu mente hay un recuerdo que siempre tuvo sentido y ahora no estás tan seguro. Al final, el efecto Mandela nos recuerda lo débiles y cambiantes que pueden ser nuestras percepciones de la realidad. Nos enseña que, aunque a veces nos sentimos seguros de lo que hemos vivido y de lo que recordamos, siempre existe la posibilidad de que las cosas no sean exactamente como las pensamos. Algunos creen que estos episodios son solo errores en la memoria, que nuestro cerebro tan poderoso y a la vez tan poco fiable se confunde, mezclando detalles y reconstruyendo eventos de manera incorrecta. Otros, sin embargo, encuentran imposible aceptar que tantas personas alrededor del mundo compartan los mismos errores y se aferran a la teoría de universos alternos o líneas temporales que se entrelazan en momentos imprevistos. ¿Y quiénes somos nosotros para decidir cuál explicación es la correcta? Quizás nunca lleguemos a saber con certeza si el efecto Mandela es un simple fallo en nuestras mentes o algo mucho más extraño. Pero tal vez el verdadero misterio no está en encontrar una respuesta definitiva, sino en reconocer que el mundo es más grande y misterioso de lo que jamás podríamos imaginar. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Esto fue Bitácora Paranormal. Bitácora paranormal.